soy María Paula Massino, para los que no me conocen, soy diseñadora industrial, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, actualmente doy clases en la licenciatura de diseño industrial en la FAU. Y a su vez estoy formando parte como de la coordinación de justamente del taller de prototipado que se encuentra en el tercer piso, que bueno, cuando termine todo este tema de la pandemia, los invito a que pasen a visitarlos si no los conocen, porque la verdad que es un espacio súper completo y súper aprovechable. Como tenemos poquito tiempo, voy a después a compartir pantalla, pero antes me gustaría, bueno, comentarles de que los contenidos que voy a presentar, ¿sí?, van a servir de pantallazo general para conocer las tecnologías disponibles y para bueno, darles un buen uso o el correcto uso que necesitamos. Por eso me pareció interesante, bueno, aprovechar esta charla y hablar acerca de los prototipados rápidos y de las tecnologías para su desarrollo. Bueno, me imagino que la mayoría que estamos acá presentes estudiamos carreras proyectuales o ya terminamos de estudiar las carreras proyectuales, ¿sí? Y durante toda nuestra carrera y todo nuestro trabajo como profesionales recurrimos a la representación, ¿sí?, de 2 dimensiones o de 3 dimensiones que nos permiten comprender y comunicar justamente las construcciones mentales complejas, ¿sí?, que de otra manera sería difícil de poder entender. ¿Sí? Justamente nosotros utilizamos son bocetos, esquemas, planos, ilustraciones o maquetas, modelos y prototipos para poder entender lo que estamos diseñando y así para poder comunicar lo que queremos diseñar. Ahora en esta charla puntualmente nos vamos a focalizar en lo que son los prototipos, ¿sí? Y me parece interesante mencionar justamente el proceso. Y en este caso, bueno, voy a mencionar el proceso de diseño, pero porque soy diseñadora industrial y es lo que conozco de mi carrera, pero justamente en todas las carreras cumplimos diversas etapas para poder llevar adelante un proyecto. Bueno, en esta diapositiva muestro lo que sería el proceso de diseño, está sacado de la recopilación de un apunte generado por el Centro de Diseño Industrial del INTI, que se llama Panorama de la Impresión 3D, donde, bueno, muestra justamente estas 5 etapas, y yo destaco en este punto, ¿sí?, lo que a mí me sirve para comentarles ahora, cuáles son las herramientas que nosotros utilizamos, ¿sí?, para proyectar tridimensionalmente nuestros diseños, ¿sí? Como pueden ver, tanto en la primera etapa, ¿sí?, nos basamos en la representación de modelos, ¿sí?, que nos va a servir nos va a servir para poder dimensionar, ver la espacialidad, ¿sí?, ver las coherencias morfológicas, los detalles, ¿sí? Y a medida que va avanzando ese proceso, nosotros vamos desarrollando modelos, ¿sí?, un poco más complejos, un poco más completos, ¿sí?, donde, bueno, vamos a terminar con lo que son los prototipos, que justamente nos va a servir para nosotros poder comprobar ciertas cuestiones, tanto mecánicas, de uso, de posterior ensamble y demás. Justamente en las últimas etapas es donde aparecen prototipos, ¿sí?, que, bueno, los prototipos se entienden como justamente esta representación funcional de una parte o de la totalidad de un producto, ¿sí?, y es indispensable entenderlos que se tienen que fabricar de materiales similares o de los mismos materiales con los que se va a llegar a producir. Porque justamente nosotros tenemos que corroborar, ¿sí?, y tenemos que verificar ciertas cuestiones que solamente se van a poder contemplar con materiales que van a ser fabricados al final.
preproducción. En este caso, muestro bueno, la evolución de prototipos, tanto de modelos y de prototipos de diferentes materiales, de lo que es la aspiradora de James Dyson, no sé si la conocen, y acá se puede ver justamente cómo va avanzando, ¿sí?, en todo el proceso de diseño, y cómo se va justamente focalizando o complejizando esa materialidad, esa tridimensionalidad, a medida que justamente vamos avanzando en este proceso. Como pueden ver, si vemos el primer modelo y el último, tenemos una infinidad de cambios. Justamente esos cambios son los que se fueron verificando en todo el proceso gracias a justamente estos modelos. Entonces, por ejemplo, se pudieron ajustar ciertas dimensiones, ciertas cuestiones morfológicas, ergonómicas, ¿sí?, bueno, que se pudieron saldar gracias a lo que es la materialización de estas pruebas. En la última etapa, donde se desarrollan puntualmente los prototipos, se hace mención de lo que son prototipos rápidos. Y como ven, yo como que a su vez abarco la parte de modelos de representación y de preproducción, porque actualmente las tecnologías están tan disponibles que ya se empiezan a superponer lo que serían los modelos de presentación con los prototipos, y algunas veces hasta los prototipos la producción termina utilizando la tecnología disponible para los prototipos para lanzar sus productos, como es en el caso de la impresión 3D. Por ejemplo, en las vinchas que se utilizaron, que se lanzaron ahora para el COVID, ¿sí?, se utilizó la tecnología de impresión 3D, ¿de acuerdo?, como proceso final de desarrollo del producto. Para nosotros, una cosa que me faltó mencionar, ¿sí?, para los prototipos rápidos, hay la característica que tienen los prototipos rápidos es que justamente nosotros hacemos uso de la representación digital para poder producir estas piezas físicas, pero a través de justamente estas tecnologías que nos permiten desarrollar los prototipos. Acá hice como una pequeña clasificación, ¿sí?, según el modelado, la manufactura y el control numérico, porque, bueno, primero, para nosotros poder realizar estos prototipos rápidos, requerimos de la tecnología, de los software, donde vamos a implementar tanto lo que es modelado 3D como modelado en vectores, se podría decir, o dibujo en vectores, para luego ver qué tecnología utilizamos. ¿Sí? En el caso de la manufactura, yo acá menciono la de adición y la de sustracción. Hay otros tipos de manufacturas, pero bueno, para lo que es después la impresión 3D, el Rupert y el láser, justamente se adapta a este tipo de manufactura. Y lo que un eje en común que tienen justamente es el control numérico, porque tanto la impresión 3D como el Rupert y el láser, ¿sí?, se manejan de esa forma, con un control numérico computarizado. Para lo que es la impresión 3D, bueno, nosotros partimos de justamente un modelo tridimensional, ¿sí? La manufactura que se utiliza es de adición, que quiere decir que nosotros justamente vamos sería como a poner material, ¿sí?, no a sacar, y mediante el control numérico. Bueno, la impresión 3D, conocida también como tecnología de manufactura por capas, ¿sí?, operan construyendo el modelo digital en capas mediante programas llamados slicer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el modelo tridimensional, pero necesitamos
un software de por medio para que genere a mí, para que me genere el código para que la impresora 3D me pueda producir mi modelo tridimensional, ¿sí? ¿Qué hace este tipo de programa? Justamente me divide mi modelo en capas, ¿sí? Me genera el código necesario para que mi impresora lo pueda leer y me pueda imprimir mi objeto. Existen infinidad de impresoras 3D, si nosotros nos ponemos a ver el mundo de las impresoras, es muy amplio, pero bueno, se podría mencionar justamente cuatro, ¿sí? Que son estas cuatro: la de estereolitografía, ¿sí? Sinterizado de láser selectivo, modelado por deposición fundida y el polisher. Bueno, en el caso de la estereolitografía, ¿sí? Es conocida como la impresión con resina, ¿sí? Donde justamente nosotros utilizamos un prepolímero líquido, ¿sí? Depositado en una bacha, y mediante un láser, ¿sí? Se van generando capas que se van adhiriendo a la plataforma, y mediante va subiendo esa plataforma, se va generando el modelo perfecto. Ahí podemos ver en este IF cómo va apareciendo el láser, ¿sí? Y cómo me va sintetizando a mí el láser. En este caso de la plataforma, una vez terminado la pieza, ¿sí? Se remueve y lo que queda es la limpieza y remover los objetos. En este caso es la cama que va subiendo, en este caso súper rápido, pero de a poco va subiendo mientras se van generando las capas. Me gustaría mostrarles un video. Para que quede más claro cómo es el proceso de impresión. Donde ven, nosotros partimos justamente del modelo tridimensional, lo preparamos para la impresión. Una vez enviado a la impresora, la misma mediante el láser, conforme se va moviendo, va generando las capas y luego lo removemos. Este tipo de impresión lo que tiene es que tiene muy buen acabado superficial. Y la verdad que es bastante accesible. ¿Sí? Es bastante accesible. Está bastante popularizada, ¿sí? No es tan cara, lo que sí es caro es el insumo, la resina, eh, pero bueno, ahora se está conociendo muchísimo y se está utilizando muchísimo para justamente piezas súper acabadas. Después tenemos el sinterizado láser selectivo, ¿sí? Que lo que permite este tipo de impresión es que mediante capas de polvo de diferentes materiales, va fundiendo el material con un láser, ¿sí? Eh, Generando justamente después el modelo tridimensional. ¿Qué pasa? Una vez que se genera el modelo, este mismo queda tapado por el polvo, se tiene que esperar a que se enfríe, demora como unas 12 horas en enfriarse, y recién ahí se puede limpiar. Eh, por lo general se usan compresores para poder limpiarlo porque justamente el polvo queda atrapado eh, entre toda la pieza. En este caso también tengo un par de videos para mostrarles. Estas impresoras ya son mucho más grandes y son mucho más costosas. Solamente grandes empresas las tienen. Y como pueden ver, queda el objeto atrapado y se tiene que limpiar
Una vez limpiado, bueno, se les hacen los procesos necesarios para que quede la pieza terminada. Otro video que acá muestra más cómo trabaja con las capas. Y lo voy a adelantar para que vean. Ahí está. Fíjense cómo trabaja el láser, se infunde el material, ¿sí? Y una vez terminada la capa, ¿sí? Pasa de nuevo, coloca otra capa de polvo y vuelve a pasar el láser. También existen de polvos metálicos porque vienen de diferentes materiales. También vienen para polvos metálicos. El problema de las piezas, las piezas metálicas que se imprimen es que el láser no llega a fundir el material, porque justamente el punto de fusión del metal es bastante alto, no llega a fundirlo, entonces dentro de la pieza quedan vacíos de aire que debilitan la pieza final, como para tenerlo en cuenta. Después tenemos el modelado por deposición fundida, que este es el más conocido, ¿sí? Justamente su popularidad surge por el hecho de ser de código abierto, y donde justamente nosotros podemos descargarlo de internet y hacer nuestra propia impresora. Bueno, el de modelado por deposición fundida, que también se conoce como FDM o triple F, ¿sí? Es el más popular por justamente ser de código abierto. Es por ahí el más hogareño. Hay impresores de tipo más industriales, pero es el que cualquier persona puede tener. Justamente el principio que tiene es depositar material fundido, ¿sí? en varias capas horizontales a través de la botella. ¿Cuáles son los componentes principales de este tipo de impresora? Por un lado tenemos la cama, que es donde justamente se va a ir depositando y se va a ir construyendo eh, el modelo, ¿sí? El filamento, que es el material que se va a fundir, ¿sí? Vienen de diferentes tipos de plásticos, y hay algunos que tienen diversos aditivos. Y después el extrusor. El extrusor lo que me va a permitir es justamente ingresar el filamento, derretirlo, ¿sí? Y extruirlo a través de una boquilla que creo que está en el próximo video. Ahí está. Extruirlo a través de una boquilla para ir construyendo el modelo. Acá en el GIF, como pueden ver, se ven dos colores, o sea, dos materiales distintos, porque justamente esta impresora tiene dos extrusores. ¿Qué pasa? De este tipo de impresoras hay infinidad de variables. Justamente por ser de código abierto, todo el mundo juega y prueba cosas nuevas, así que hay impresoras de las que se les ocurra. Después les voy a mostrar como las que más me llaman la atención. En este caso, por ejemplo, el de doble extrusor se puede utilizar para utilizar uno para el material final que va a tener la pieza y el otro para un material más económico o un material puntual para realizar soporte, porque ¿qué característica tiene esto? Cuando se extruye el material, al extruirse en estado plástico, tiende a caer por gravedad. Entonces, según la morfología de la pieza, hay partes de las piezas que quedan como en voladizo, ¿sí? No tienen soporte. Nosotros tenemos que generar ese soporte, ¿sí? para que la capa no se caiga. Esto, bueno, no es así tan rápida la impresión, pero básicamente se muestra cómo va avanzando y cómo va subiendo, en este caso, el extrusor. ¿Sí? Hay, como les mencioné antes, hay infinidad de impresoras, hay algunas que las que hace el movimiento vertical es la cama,
básicamente el movimiento que realiza son tres, ¿sí? Tres ejes. ¿Sí? En el X, en el Z y en el Y. En este caso es otro tipo de impresora, ¿sí? Fíjense cómo imprimen acá. Son, digamos, todas las impresoras que nos han llamado la atención. Definitivamente esta no es una impresora hogareña, es imposible, pero fíjense cómo justamente trabaja con la adición del material, ¿sí? Pudiendo imprimir en un par de horas, ¿sí? Un bote que puede llegar a llevar semanas la construcción. Un par de horas, no creo que se haya impreso en un día, pero fue muchísimo más rápido capaz que hacerlo de forma artesanal. Como para que vean también hasta dónde puede llegar la impresión. Y después que también me pareció interesante, que este es un prototipo, no creo que esté a la venta, que justamente se trata de un extrusor, ¿sí? Que cuelga del techo y se tensa, ¿sí? En diferentes puntos de la pieza, y básicamente el límite acá, el límite de dimensión que tiene, es la pieza, ¿sí? La altura del techo y las paredes de la pieza. Fíjense en cómo lo tensa y ya queda el extrusor totalmente fijo, ¿sí? Se lo alimenta con el filamento y empieza a extruir. En este caso, bueno, está imprimiendo algo bastante más chico, pero este tipo de impresoras no tiene límites de dimensión. Ahí voy a conectar mejor el internet. Así no se entrecorta. Bueno, como les había dicho antes, hay de este tipo de impresoras, hay una variedad enorme, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en la facu son las más chiquitas, eh, pero cumplen la función que tienen que cumplir. Y después, por último, tenemos las Polyjet, ¿sí? Que estas también son más industriales, que trabajan parecido a la de resina, ¿sí? Porque en realidad trabajan con resina, pero en vez de trabajar adentro de una hacha, la particularidad que tiene esta es que trabaja de la misma manera que una impresora inkjet, ¿sí? O sea, tiene un cabezal, donde el cabezal está conectado con, con el material, con las resinas, ¿sí? Y va largando gotitas de resina, ¿sí? Según la capa, y las va curando con la luz UV, ¿sí? Lo bueno que tiene esto es la velocidad, ¿sí? Eh, la velocidad y la verdad que la calidad y definición del producto es impresionante. ¿Por qué la velocidad? Porque en vez de trabajar, por ejemplo, como el anterior, que trabaja el perímetro y luego va llenando y hasta que no termina de llenar todo el perímetro, no pasa a la siguiente capa, esta directamente trabaja como con láminas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor. Bueno, ven, va y viene continuamente y cada ida y venida es una capa de resina, ¿sí? Ahí les voy a mostrar un video de cómo funciona.
¿ven? Va depositando directamente láminas de resina. ¿Sí? Obviamente que esto trabaja con una altura de capa ínfima de hasta 0,014 milímetros la capa, o sea, la calidad de la pieza es impresionante. Imagínense que las impresoras que usan filamento eh, trabajan para buena calidad, trabajan con capas de 0,1 y en este caso trabajan con capas de 0,014 milímetros. Y después la otra, porque también la particularidad que tiene esto es que en algunos casos se pueden agregar colores, entonces se pueden trabajar con no solamente un buen acabado superficial, sino también con varios colores. Fíjense, desaparece un cabezal de exceso, se le puede realizar mi curado y queda la pieza lista para usar. Bueno, la otra tecnología que les quería presentar era la del router CNC. En realidad, estas son conocidas así como router CNC, por ahí cuando hablamos de CNC directamente se nos viene esta máquina a la cabeza, no se nos viene la impresora 3D o la de corte láser, y puede trabajar con dos tipos de modelado, tanto 3D como 2D, ¿sí? El 3D obviamente necesitamos el modelo tridimensional y el 2D serían vectores, ¿sí? Y trabaja por sustracción. Bueno, el router CNC justamente es una máquina controlada por una computadora, ¿sí? Donde bueno, permite realizar eh, tanto cortes de materiales como por ahí elementos más tridimensionales, ¿sí? La característica que tiene, bueno, en este caso, ¿sí? eh, para los archivos de 2 dimensiones, como son las plaquetas, se utiliza para hacer circuitos, ¿sí? Solamente necesitamos el diseño en vectores y mediante el software, ¿sí? Se genera el código necesario eh, para que la herramienta, ¿sí? Vaya realizando todo el movimiento de forma precisa. Y la diferencia con el de 3 dimensiones es que justamente el de 3 dimensiones lo que permite es que nosotros podamos generar morfologías o superficies o volúmenes más espaciales, ¿sí? Para el de 2D, acá tengo un par de videitos para mostrarles. Este es más industrial, ¿sí? Es un router industrial. ¿Sí? Fíjense cómo va pasando el material, cómo va haciendo las capas. Es muy rápido este proceso, sumamente rápido. Para si necesitan realizar este tipo de prototipos, por ejemplo, en este caso que es un banquito, una mesa, perdón, es muy rápido, en cuestiones de segundos o de minutos ya lo tienen listo, ¿sí? Acá está trabajando con acrílico, ¿sí? En este caso no lo sino que está haciendo un grabado. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este router no tiene ningún tipo de aspiración o algún tipo de salida de aire para que justamente vaya corriendo el, la viruta que se va generando.
Fíjense lo preciso que es. Igualmente ahora les voy a pasar a mostrar cómo sería justamente el de 3 dimensiones. Que a ver, es la misma máquina, ¿sí? Es la misma máquina, pero la única diferencia que tiene es justamente el archivo, ¿sí? que se procesa. Ven que ya ahora parte de una placa un poquito más robusta, ¿sí? Eh, Acá está empezando a hacer la parte, no sé si de un bajo, de una guitarra eléctrica, y vean cómo genera ya los radios, ¿sí? Las dobles curvaturas. Eso es lo que permite justamente el router con un archivo tridimensional. También el nivel de acabado que tiene es impecable. No está listo para vender, pero todavía le faltan varios acabados, pero la verdad que eso, si ustedes los hacen de forma artesanal, obviamente me molaría muchísimo. Eh, y aparte lo que te permite es, bueno, justamente replicar exactamente el mismo diseño con los mismos patrones todas las veces que necesites. ¿Sí? Y un videito más. ¿Sí? La, ¿De qué manera procesa en este caso, por ejemplo, tiene otro tipo de movimientos el router? Porque ¿qué pasa? Muchas veces eh, por ahí nos tenemos que limitar en el diseño por el ángulo de salida de la herramienta, ¿sí? Mientras más, mientras más direcciones o más codos, por así decir, tenga la herramienta, ¿sí? Más posibilidades eh, de, de rutear cualquier morfología vamos a tener. En el anterior no teníamos la posibilidad de que el brazo girara, ¿sí? Y realice este tipo de morfologías. ¿Sí? O sea, tenía directamente un ángulo más bien vertical para salir. Entonces, si nosotros queremos hacer curvas y contracurvas o este tipo de piezas, ¿sí? donde se genera con bajos relieves, no se podrían realizar. Básicamente el proceso es lo mismo. Necesitamos el modelado 3D, lo cargamos al software que venga el router, ¿sí? O hay algunos software libres. En especial el de 3 dimensiones lo que hace es eh, generar como una malla, ¿sí? con líneas, con vectores, con líneas superficiales, donde justamente el router lo que va a ser seguir esas líneas que se generan. Bueno, en este caso quería mostrarles justamente el usillo, ¿sí? que se utiliza y los diferentes insumos, las diferentes herramientas que nosotros podemos acoplar según lo que queremos utilizar, porque hay algunas que se utilizan para grabar, hay otras que se utilizan para cortar, ¿sí? No siempre se usa la misma herramienta. Fíjense cómo en la parte superior, esta línea negra, está sobre cada una de las herramientas, cómo son las formas o las terminaciones que se generan con cada una. Y en este caso, ustedes piensan en todo esto que gira, o sea, de revolución. En este caso nosotros podríamos, si solamente baja la herramienta, estaríamos obteniendo una media esfera, ¿sí? O cilindros, ¿sí? O acá en este caso un cono, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ir obteniendo diferentes terminaciones según lo que nosotros necesitamos. Cada uno de los insumos va a depender de la pieza a terminar. ¿Sí? Hay algunos que sirven para desgastar el material,
y otros se pasa a otra herramienta para justamente hacer los retoques finales, ¿sí? En este caso les quería mostrar por qué esto es un router súper casero. Como ven, está aplicado solamente el Dremel, ¿sí? Estos también son de código abierto, estos se pueden descargar, los pueden buscar en internet, y si se animan los pueden hacer, eh, como para que vean que realmente es una tecnología que no necesariamente tenemos que ir eh, a una fábrica o a una empresa que tenga un router industrial. Nosotros podemos justamente hacer nuestras propias herramientas, y más que nada para hacer pruebas más económicas, ¿sí? Y por último tenemos el corte láser, ¿sí? Conocido como la máquina de corte láser. Eh, Esta realiza tanto corte como grabado o marcado, ¿sí? También utiliza la manufactura de sustracción y se requieren archivos de 2 dimensiones, vectoriales, ¿sí? Eh, para poder ejecutar la máquina, ¿sí? Básicamente lo que realiza el corte láser es un haz de luz que justamente en la punta se concentra este haz de luz, ¿sí? Y con la temperatura que genera, ¿sí? Corta el material. Hay, hay máquinas de corte láser hasta cortan metales, ¿sí? La que tenemos en la Facu, ahí en el taller de prototipado, no llega a cortar metales, pero sí, por ejemplo, MDF, acrílicos, diferentes tipos de plásticos, eh, marca metales, sí los puede llegar a grabar, graba también vidrio, se pueden hacer infinidad de cosas. En este caso, por ejemplo, se está cortando MDF. La característica que tiene, si ustedes se fijan bien, es, bueno, tiene un corte muy preciso, se pueden cortar cosas súper complejas, pero, quema el material, ¿sí? O sea, si nosotros buscamos algún material limpio y demás, más que nada por la presentación, después le vamos a tener que dar o alguna pintura, ¿sí? O algún otro tipo de acabado. A diferencia del router. El router justamente, bueno, come más material, pero no genera la terminación de quemado. En este video les quería mostrar, bueno, la cortadora láser que es más conocida es la de CO2, ¿sí? Que es justamente la que tenemos en el Facu. Que bueno, este es el tubo de CO2 donde se genera el haz de luz, ¿sí? Lo que hace es mediante lentes, ¿sí? Llegarás a donde está el láser, ¿sí? Y ahí en el láser, ¿qué pasa? Como pueden ver acá, un poquito más ahí, como pueden ver, ¿sí? En este lente se comprime el haz de luz, ¿sí? Generando un punto, ¿sí? Un punto focal, ¿sí? Que es donde empieza a cortar, y se recomienda que el material justamente coincida, o sea, la superficie del material a cortar coincida con ese punto, ¿sí? Que es el punto donde más va a cortar. Después se vuelve a generar un cono, por eso muchas veces las placas que nosotros cortamos en el láser son muy altas, vemos que tiene cierto ángulo, ese ángulo se genera justamente por este haz de luz que deja de focalizar, ¿sí? Eso era lo importante, creo que no había nada. Perdón, Paula, o sea que depende de la altura del material, es el grosor del corte también, dado el cono ese. Claro, exactamente. O sea, mientras más alto el material, ¿sí?
más ángulo se va a generar. A ver, tampoco es un super ángulo, ahí en el dibujo está exagerado, exagerado, pero sí, si nosotros llegamos a ver, por ejemplo, un MDF 5 milímetros, que es bastante robusto, cortado con láser, vamos a llegar a notar justamente ese ángulo. Ahora, si es grabado, por ejemplo, no hay drama, ni se nota eso. Y una de las cosas que me gustaría como dejarlos en claro, porque esto sí les va a servir, porque obviamente un corte láser, una máquina de corte láser, eso sí ya no vamos a poder tener en nuestras casas, porque necesita una instalación especial para de extracción, ¿viste? Capaz que alguna toma corriente en particular, son carísimas, muy costosas, pero sí lo que podemos hacer es justamente utilizar el servicio de corte láser. ¿Sí? Hay varios lugares acá en Santa Fe que brindan este servicio, pero nosotros le tenemos que mandar el archivo en vectores. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Nosotros con la máquina láser, nosotros habíamos dicho que podemos cortar, grabar o marcar. ¿Sí? El corte es cuando directamente, obviamente, corta el material, ¿sí? Haciendo, pasa el láser de un lado al otro. En cambio, el marcado justamente son estas líneas que nosotros vemos acá. Estas solamente son líneas, ¿sí? Y el grabado son justamente líneas sucesivas que genera el láser, ¿sí? Que se llaman interlineados. Son líneas sucesivas que justamente lo que generan, bueno, en este caso, en este ejemplo que les muestro, que es madera, un cambio de color, ¿sí? Un color más quemadito y a su vez un bajo relieve. ¿Sí? Pero para nosotros mandar el archivo, nosotros tenemos que indicar a la persona que se la mandamos qué es lo que queremos realizar en cada uno de los sectores. ¿Sí? Entonces, sí, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, utilizan el rojo para lo que es el corte, el azul para lo que es marcado y el fucsia para lo que es grabado. Ustedes lo que deberían hacer es consultar a quien tenga la máquina de corte láser qué colores utilizan, ¿sí? O si no, mandarlos con diferentes colores y ustedes marcar la especificación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, utilicé negro para el corte, azul para el grabado y rojo para el marcado. ¿Sí? Eso sí o sí siempre lo tienen que aclarar. Y nuevamente, bueno, el archivo tiene que ser en vector. ¿Sí? Puede ser PDF, puede ser DXF, ¿sí? Pero nunca una imagen, nunca un JPG, ¿sí? Porque eso no lo lee el programa. ¿Mm? Yo, por ejemplo, les quería mostrar el programa que utilizamos en la Facu, ¿sí? Que se llama Autoláser, donde voy a abrir un archivo reciente. Acá, ¿sí? Donde justamente, si yo agarro esto, puedo mover, a ver, en otra pantalla me cuesta agarrar los elementos. Bueno, puedo mover justamente los vectores, ¿ven? Puedo mover los vectores. Cada uno de estos vectores yo los voy a configurar con una característica distinta, ya sea tanto de velocidad como de potencia del láser, ¿sí? Esto lo que a mí me va a permitir es justamente ver si hago un grabado, si corto, si marco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a poner fucsia, por ejemplo, ¿sí? Y todos los vectores que estén marcados en fucsia, yo los voy a programar, ¿de acuerdo? Entonces tengo, por ejemplo, la opción de corte, ¿sí? Donde lo que tengo que ubicar es la velocidad de corte, que esto va a depender de, obviamente, del material a cortar y el espesor del material a cortar, ¿sí? Y la potencia mínima y máxima, porque ¿qué pasa? El láser oscila entre una mínima y una máxima, y no es estable. Lo mismo pasa con el grabado. Lo grabado y lo que tiene justamente, nuevamente, es la velocidad que yo voy a grabar, que obviamente la velocidad de grabado suele ser un poco más rápida, ¿sí? Y la diferencia del corte es que yo voy a determinar mi interlineado. Vieron que yo les había dicho que para terminar el grabado yo voy a tener una sucesión de líneas. Bueno, el interlineado a mí lo que me va a permitir
me va a permitir programar esa separación entre líneas, ¿sí? Mientras más juntas, más estable el color que se va a obtener, ¿sí? La textura también, porque si no quedan como si fueran montañas, ¿sí? Y mientras más separadas, menos estable el color, ¿sí? Se va a notar más la línea del quemado, que justamente me puede llegar a generar esa textura no deseada. ¿Sí? Y nuevamente las potencias mínimas y máximas a las que oscila el láser, ¿sí? Una vez programado esto, yo en este caso lo voy a simular lo que haría el corte en la máquina, ¿sí? Donde empezaría, bueno, ven, los agujeritos estos yo los marqué como grabado, entonces me lo llenó, ¿sí? Me lo llenó de líneas de láser. Y lo otro directamente me lo cortó. Un dato interesante que me gustaría que tengan en cuenta, si llegan alguna vez a utilizar una máquina de corte láser, es que siempre programen para que empiece el grabado primero y después haga el corte, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en este video, ahí ya se los muestro. En este video, por ejemplo, empieza con el corte. Empieza todo con lo que es corte. Y después sigue con un grabado. Va, con un marcado, no un grabado, con un marcado. ¿Ven? Ahí empieza con ese marcado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros el material no lo tenemos totalmente plano, ¿sí? El hecho de que nosotros hayamos cortado esas piecitas puede ser que se caigan, ¿sí? Y que me puedan llegar a mover el material o el marcado no quede justamente donde yo quiero, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre primero marcar y después cortar, para que quede todo en su lugar. Y después remueven la pieza y ya queda bien. Vean la complejidad de la forma, bueno, justamente eso es lo que permite el corte láser, obtener este tipo de complejidades, ¿sí? Y aparte, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, si lo comparamos con lo que es el router al tener herramientas que ya tienen un radio de por sí, por ahí no me permite generar esquinas, ¿sí? Bien, bueno, bien definidas, ¿sí? Siempre me va a generar esquinas con un mínimo de radio. Y lo que sí me gustaría mostrarles, ahora como estamos hablando justamente de prototipos y de las tecnologías que se utilizan para hacer prototipos, me gustaría mostrarles justamente algunos ejemplos con las tecnologías que mencionamos, como para que vean qué es lo que se puede llegar a hacer. Este es un Instagram que me gusta mucho, yo se los recomiendo muchísimo a mis alumnos, porque la verdad que tiene cosas muy interesantes. Bueno, antes que nada, bueno, vieron que yo les había dicho que los prototipos sirven para hacer verificaciones, sirven para hacer pruebas y ver que todo esté como lo habíamos planificado, ¿sí? O en todo caso poder mejorarlos o modificarlos. Pero a su vez los prototipos también sirven para vender ideas, ¿sí? Entonces nosotros por ahí llegamos a un punto del proceso de diseño donde no vamos a llegar a la fabricación, porque obviamente no nos vamos a dedicar a eso, sino que necesitamos inversionistas para fabricar, ¿sí? Por lo que un prototipo nos podría ayudar muchísimo a vender nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque lo presentaríamos en ferias, ¿sí? O es muchísimo más fácil para comunicarlo. El posible inversionista va a poder tener contacto con ese producto, ¿sí?
lo va a poder manipular, y eso es otro tipo de presentación. O sea, con presentaciones digitales también se suma bastante, ¿sí? Pero el hecho de tener contacto con lo que diseñamos hace la diferencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, me gustaría mencionar estos chicos, ¿sí? Que justamente hicieron una prótesis donde ellos la han presentado en diferentes ferias, ¿sí? Y a partir de justamente haber ganado reconocimiento en esas ferias, empezaron a haber inversionistas, ¿sí? Y ahora están llevando a cabo su, su proyecto, ¿sí? La fabricación de esta prótesis. Por ejemplo, en este caso, en esta feria, ¿sí? Nosotros acá lo que estamos viendo es el prototipo. No lo estamos viendo al producto final, ya inyectado, que ya se está vendiendo o donando, ¿sí? Esto directamente es un prototipo, y fíjense la presencia que tiene, ya es otra cosa. ¿Sí? Bueno, gracias a eso han podido ganar muchísimos concursos, ¿sí? Y llevar adelante la producción de este proyecto, que aparte es sumamente interesante. Fíjense la cantidad de piezas que tiene, todo esto lo han podido hacer por impresión 3D. Bueno, yendo a ejemplos, vamos a esperar que se me carguen las páginas. Bueno, en este caso tenemos esta mesa, por ejemplo, vamos a ver si la puedo acercar. Así la pueden ver bien. Tenemos esta mesa que no sería imposible realizarla a mano, pero sería imposible reproducirla tal cual. Entonces, en este caso, se utilizó la tecnología del router, ¿sí? Para poder generar todas estas ondas, ¿sí? Que me definen a mi producto. Después, en este otro caso, también, en este caso también tenemos como esta especie de mesa con estas islas, ¿sí? Bueno, cada una de estas islas está también materializada mediante la tecnología del router, ¿sí? Fíjense el tema de las curvas, ¿sí? Ahí ya me está comunicando que se está utilizando este tipo de tecnología. Un poco de la fabricación del producto, y fíjense acá ya vemos el router en acción. Fíjense la calidad y la terminación de cada una de las piezas, ¿sí? Esto del router, si no salió así, capaz que le pasaron alguna lijarita o algún protector y listo, quedó así. Esto también, ¿sí? Fíjense también cómo está acomodado como para que no haya desperdicios, eso es muy importante. No es que mandaron los vectores sueltos, sino que los acomodaron de tal manera para optimizar el material. Más que nada también por la superficie de corte que puede llegar a tener, capaz que eso también sería importante. ¿Sí? Como cada uno de los elementos se encuentran dentro de esa geometría principal, ¿sí? Y yo de esa forma hasta pensaron el marchito también, de la misma tecnología, ¿sí? Que si bien está, como ven acá,
si bien está diseñado y modelado en 3 dimensiones, se hizo la planimetría necesaria para después llegar a esto. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense cómo optimizaron absolutamente todo el material. En este caso también utilizaron un router. Esto es para la realización de una cama, para las montañas. Justamente lo interesante de esto que tenía era la transportabilidad. Fíjense el nivel de exactitud que tiene la herramienta al pasar, que no hay casi tolerancia, o sea, encastra justo. Eso es muy importante también a tener en cuenta, porque la herramienta come el material, pero a su vez hay que pensarlo para eso, para que todo encastre. Nuevamente también acá, una silla plegable. Todo esto está realizado por estudiantes de diseño de otros países. ¿Sí? Fíjense cómo está acomodado en la hoja de material, nuevamente para optimizar cada milímetro de la superficie. Y después, pasando del router al corte láser, ¿cómo me doy cuenta que esto es de corte láser? Porque justamente la terminación, yo les había dicho que queda quemado. En este caso, lo vemos bien de cerca, tiene esa terminación que muchas veces la gente, a ver, los diseñadores lo buscan con intención, o sea, quieren que quede así, que se muestre cuál es el proceso. En este caso, si bien puede llegar a ser un prototipo, que capaz que el corte láser no sea el proceso final para la producción, ¿sí? Pero es el medio por el cual el medio que utilizaron para poder hacer las pruebas, ¿sí? Este tipo de pruebas, de que alguien se siente y que aguante, ¿sí? Para eso son los prototipos. En este caso es un elefante que es un mobiliario infantil, ¿sí? Está hecho de cartón. Me doy cuenta que también está en corte láser por las terminaciones quemadas, pero si nosotros después nos ponemos a pensar en el productivo, ¿sí? Definitivamente no van a utilizar el corte láser porque termina saliendo carísimo. Capaz que van a buscar para hacerlo por troquel, pero para esta instancia, ¿sí? Para no mandar a hacer un troquel y después tener que rediseñar alguna parte porque no encastra, ¿sí? Utilizaron la tecnología de corte láser eh, para poder justamente hacer los ajustes del diseño. En este caso también, una cartuchera, ¿sí? Lo mismo, utilizó el corte láser para hacer el prototipo, capaz que después de fabricación no utilizan ese método, pero le sirvió justamente para evaluar cómo este material rígido, en este caso el MDF, ¿sí? Que no permite que sea flexible, por cómo está cortado, ¿sí? Permite justamente la flexibilidad del material. En este caso también una silla, y también hecha en MDF, con los cortes y marcas, un corte láser, ¿sí? Ven cómo están dispuestas las marcas para que me genere justamente mi curvatura. Y por último, la impresión 3D, en este caso no es un prototipo, es un producto final, por eso en un principio les dije que por ahí los prototipos rápidos es como que se difuminan un poco, es como que después capaz que se puede utilizar la misma tecnología
metodología de prototipado rápido para lo que es la producción final del producto, está pensado para eso. En este caso es una guitarra que bueno, está diseñado bajo el criterio de diseño paramétrico, ¿sí? Donde permite personalizarlo y adecuarlo a cada una de las personas que lo van a adquirir. ¿Sí? Seguramente no van a llegar a escuchar el video, pero bueno, en este caso utiliza lo que es el sinterizado láser selectivo, ¿sí? Como método de producción y de impresión 3D, fíjense la calidad que tiene. Este otro tipo de diseño no lo podría hacer ninguna tecnología que no sea la impresión 3D por justamente las ramificaciones que tiene adentro, la complejidad del producto, no se podría realizar con otro proceso que no sea la impresión 3D. Bueno, en este caso, ustedes no lo escuchan, yo sí, pero estoy escuchando por acá, pero está funcionando, o sea, es el producto final. ¿Sí? Acá dice que utiliza PLA, ¿sí? Que es uno de los textos más comunes de lo que es impresión 3D. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, tenemos este banquito que también usa el mismo sistema de diseño paramétrico, ¿sí? Donde también se imprime en 3D y tiene las dos versiones en plástico PLA y si no como una aleación de aluminio, por justamente el sintetizado láser, es la técnica de impresión 3D que se usa. Y bueno, y eso, ya estamos con los ejemplos. Yo no sé si tienen alguna duda. Fue una charla, ya sé, súper fugaz, súper superficial. Estaría buenísimo de que, bueno, que si les interesa algún proceso en particular, nos puedan comunicar como para poder justamente generar nuevas charlas. Eh, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerme. Yo, perdón la ignorancia, ¿no? Pero al taller de prototipado podemos ir cualquiera. El taller de prototipado está dividido en dos partes. Uno donde tiene máquinas que accede cualquier alumno, ¿sí? Por ejemplo, están las plegadoras, bueno, máquinas de herramientas como ser el Dremel, ¿sí? No sé, tenemos taladro de banco, tenemos un montón de herramientas a las cuales pueden acceder los alumnos, y después tenemos la parte del taller de prototipado y maquetación digital, donde, bueno, actualmente está destinado a los proyectos de investigación y extensión. Ajá. No sé, Kili, si vos querés agregar algo. Sí, de todas maneras, el taller de prototipado en digital eh, puede, es una manera para acercar y poder nosotros, tanto los docentes como alumnos, empezar a hacer algunas pruebas con las tesinas, con los proyectos de taller, y empezar a equipar también el laboratorio. Como tiene muy poco tiempo, pero las máquinas funcionan y están bien, tuvimos ya algunos acercamientos con terceros, es decir, se han hecho trabajos para instituciones, han pedido algún instituto o algún, en este caso para la emergencia también se estuvo trabajando para hacer las máscaras para el personal de la universidad y también para los estudiantes de medicina que están haciendo sus prácticas en los hospitales. Así que por eso lo empezamos a ofrecer así también, no quedar como un laboratorio solamente en lo interno de la facultad,
y en eso los investigadores y los que están trabajando en extensión tienen mucho para hacer. Pero no quiere decir que quede solamente cerrado a eso, está abierto a todo. Simplemente acercarse, mandar un mail o comunicarse con Paula si hay alguna duda. Sí, cuando todavía no está todo este tema de la cuarentena. Me parece que todo lo que en este último tiempo, todas las consultas las fuimos. Yo aprovecho a leer acá Ricardo. Dice, me interesa otra clase donde se presenten las máquinas específicas de las que se dispone como alumno, las características de las mismas y de las piezas resultantes y su configuración, o dónde se pueden encontrar. Bueno, sí. Esto es interesante porque, como hicimos con la charla de la semana pasada, se podría hacer un recorrido, mostrar las máquinas que están en el laboratorio. Hoy por hoy la facultad está cerrada, no podemos acceder, al menos que tengamos un permiso, pero me parece que sí, que puede ser una instancia, y sigue la virtualidad, en algún momento hacerla en otro momento, pero clasificar toda la maquinaria que existe, las posibilidades que hay, y en qué instancia o en qué lo pudieran requerir los estudiantes. Sí, igualmente, bueno, ahora porque estamos en cuarentena, pero el año pasado estuvieron abiertos ambos talleres. En mi caso han caído bastantes alumnos que por ahí estaban de pasada y les interesaba conocer cómo eran las máquinas. Así que cuando pase todo esto, no hay drama de que si pasan por ahí y justo nos ven a alguien de nosotros ahí adentro, entren, pregunten, justamente estamos para eso. Y por el otro lado, en la otra parte del taller, están 2 chicos encargados también, que la verdad que son súper predispuestos, enseñan a utilizar las máquinas y a utilizar también las máquinas con todos los elementos de seguridad y con todos los cuidados que se requieren. Así que más allá de generar una charla que estaría súper interesante, también cuando la facultad se abra pueden acercarse porque todos estamos súper predispuestos para justamente mostrarles y enseñarles. Me imagino que así como vos lo especificaste en toda la charla, cada tipo de proyecto debe tener un tipo de maquetado estratégico, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál sería el más conveniente? Que ustedes, me imagino que asesoran permanentemente en eso también. Claro, sí, exactamente. A ver, nosotros contamos con algunas máquinas, pero si notamos de que, por ejemplo, el proyecto requiere de otro tipo de máquinas a utilizar que no cuenta la facultad, se puede poner en contacto con otras personas que sí tengan esta tecnología. Por ahora no nos ha pasado, porque la verdad que, bueno, contamos con la cortadora láser y las impresoras 3D, que la verdad que con eso se puede hacer muchísimo, porque justamente estamos contemplando ambos tipos de modelado, el 3D y el 2D. Entonces, todo por ahí lo que se puede hacer con el router, también se puede hacer con la cortadora láser. Así que es como que con esas 2 máquinas se cubre bastante la realización de los proyectos. Pero bueno, si se requiere justamente o ampliar la producción u otras cosas, sí, se puede asesorar y se puede poner en contacto con las personas que tengan las máquinas específicas. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo me quedé maravillada porque para mí es todo un mundo fantástico, aparte de la cuestión de que me faltó tiempo. Materiales y todo. No, pero fue un barrido muy exhaustivo sobre los distintos sistemas y sobre las distintas materialidades y sobre las distintas potencialidades de cada uno de
los distintos sistemas, ¿no? Lo que te permitía, lo que no te permitía. Me pareció fantástico, ¿no? Espero que los participantes de la charla estén de acuerdo. Sí, Fue muy clara también. aparte. Sí, qué Sí, bueno. perfecto. Sí, es muy interesante también mencionar justamente este tema de los procesos. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado de que me han consultado para imprimir piezas que tranquilamente se pueden cortar en corte láser y es mucho más rápido que imprimirlas en 3D. ¿Sí? Claro, Entonces, por claro, ahí, conocer tecnologías te permite ya pensar en una solución mucho más rápida, porque justamente lo que nosotros estamos trabajando son prototipos rápidos, no nos sobra el tiempo, mucho menos nuestras carreras, que siempre vivimos con entregas. Entonces, ya conocer las tecnologías nos permite, a su vez, también reducir los tiempos que nosotros les vamos a dedicar a esos prototipos. claro, a eso me refería con que a veces hay tecnologías apropiadas para cada uno de los proyectos en sí, que están bien conocer las especificidades de cada una, ¿no? Pero también el hecho de que ustedes puedan asesorar y decir, no, ¿para qué vas a imprimir esto así si cortándolo es mucho más fácil o mucho más económico o mucho más rápido? Claro. Acá Antonella nos dice de que estuvo muy bueno y que por favor subamos la presentación. Kili, eso es para vos. Sí, sí, lo vamos a subir. Lo vamos a subir en la semana, una vez que tengamos editado. La idea es que siempre estén en el canal para que la puedan volver a ver, o para que si alguien no la pudo presenciar hoy, la pueda repasar. Y también en la semana que viene seguramente ya le estemos enviando los certificados a los que estuvieron presentes. Ya Sí, tenemos datos. y perdón, Kili, y lo otro es que ya estamos tratando de organizar la próxima charla. Lo que sí nos queda es, no sabemos si vamos a poder conservar este día y este horario. Estamos verificando porque para que la mayoría de los alumnos que están cursando puedan participar, entonces estamos tratando de reorganizar la agenda. Pero en breve van a tener información sobre la próxima charla. Porque van a ser varias, mira, así completo. Bueno, Paula, no sé, yo desde mi lado muchísimas gracias y fue un gusto pasar la tarde aquí. No sé, Kili, No, a vos. ustedes gracias por invitarme y por dejarme participar de las charlas técnicas. Nada, también agradezco, Paula, Carmen, siempre predispuesta para todo, para lo que se necesite cuando hay que proponer algo, siempre, la verdad que están ahí al pie del cañón. Y bueno, esta primera me parecía que era muy importante dar a conocer lo que tenemos en la facultad, y también entre todos conocernos. Y nada, como dijo Carmen, a partir de la semana que viene ya seguimos con otra charla, veremos qué día, pero lo anticiparemos. Y cualquier cosa y cualquier sugerencia que ustedes quieran darnos sobre alguno de lo que se habló hoy, o les gustaría de que qué charla quisieran escuchar, ver, escriban un mail a extensión o comuníquense con algún docente y acerquen la propuesta. La verdad que estamos interesados y me parece que los diseñadores industriales que se están insertando en las distintas empresas o en el sector productivo local y regional, hay que empezar a dar a conocer, a saber cuáles son las... gracias, bueno, nos vemos la semana que viene.